Vamos a buscar, hermano, la carta a los Colosenses, que es la carta que tenemos de estudio en el capítulo 2. Vamos a ir, hermanos, al versículo 8. Siempre, hermanos, pido disculpas por mi voz, hermano, como decía Sarita, hermanos, en el testimonio. ¿Verdad? Estos días hemos estado un poquito mal de salud, pero le dijo al Señor, mira, Señor, no tengo tiempo de estar enfermo, ¿verdad? Ayúdame, ¿verdad? A que me cure rápido, Señor, porque no tengo tiempo, Señor, de estar enfermo, hermano. ¿Verdad? Pero gracias a Dios ya nos está pasando. Pero siempre, hermanos, siento un poquito gastada la garganta, hermanos, así que ahí os pido las disculpas, hermanos. Vamos a capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tenemos? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. Resucitados en el poder de Dios, hermanos, el tema de esta tarde. Resucitados en el poder de Dios. La carta, hermanos, a los Colosenses es una de las cartas, hermanos, si hablamos de esta manera, cristológicamente hablando, es una carta muy profunda, hermanos, que el apóstol Pablo escribió. Desde el primer capítulo, hermanos, hasta el último capítulo, el propósito del Espíritu Santo a través de Pablo, hermanos, es presentar la supremacía, o sea, Cristo, hermanos, supremo absolutamente en todas las cosas, sobre toda la creación, sobre toda autoridad, sobre todo pensamiento humano o sobre cualquier sistema religioso. Hermanos, Cristo es sobre todas las cosas. Amén, hermanos. Entonces la iglesia de Colosas, hermano, esta iglesia, como a diferencia de las otras iglesias, que las otras iglesias se enfrentaban a persecución, pero la iglesia de Colosas, hermanos, no tenía ese problema de persecución. Su mayor, hermanos, peligro, hermanos, era mucho más silencioso, podemos llamarlo, porque estamos hablando del engaño doctrinal, de las falsas doctrinas que habían, hermanos, en aquella época. Y esta parte, hermanos, es muy importante porque en la carta, hermanos, que Pablo ha comenzado, hermanos, a escribir a los colosenses, él comienza, hermanos, a revelar algunos problemas que estaban pasando en la iglesia de Colosas. Y uno de esos problemas, hermanos, es que se habían infiltrado los falsos maestros dentro, hermanos, de la iglesia y estaban enseñando doctrinas erróneas. Doctrinas, hermanos, que no tenían nada que ver con el evangelio que los apóstoles habían enseñado. Y estos falsos maestros comenzaron a mezclar, hermanos, estas falsas enseñanzas con el evangelio. Porque, hermanos, una de las cosas que debemos nosotros considerar y entender, hermanos, es que Satanás sabe, hermanos, que destruir una iglesia desde afuera va a ser bastante difícil, ¿verdad? Que Satanás, hermanos, podría atacarnos con críticas. Satanás nos podría atacar, hermanos, con muchas cosas que vengan de afuera. Pero, hermanos, la iglesia puede sostenerse.
Sin embargo, hermanos, la otra estrategia de Satanás es destruir la iglesia desde adentro. Y la forma de poder destruir la iglesia desde adentro es, hermanos, infiltrando las falsas enseñanzas. ¿Me estoy explicando? Porque uno puede aguantar, hermanos, los problemas que vienen de afuera, pero cuando realmente, hermanos, comenzamos a prestarle atención a otras doctrinas, a prestarle atención a otras enseñanzas, hermanos, así comienza prácticamente, hermanos, a hacer dudar al creyente. Por ejemplo, hermanos, hoy en día hay muchas falsas doctrinas que enseñan y en las redes sociales se ha hecho muy viral. Hermanos que dicen, no, el bautismo en los tres nombres no es bíblico. El único bautismo bíblico es solamente en el nombre de Jesús. Y cuando usted habla con uno de ellos, dice, ¿usted cómo fue bautizado? Yo fui bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta gente dice, usted no tiene el propio bautismo. El propio bautismo es en el nombre de Jesús. Y le comienzan a sacar, hermanos, un montón de textos. Y el creyente, hermanos, que no ha sido instruido en la palabra y que no dedica tiempo para el estudio de la palabra, de repente comienza a dudar y dice, entonces yo estoy mal bautizado. ¿Me estoy explicando? Entonces yo estoy mal bautizado porque me bautizaron. Esto dice que no. Y ya me mostraron a través de la Biblia que no es así. Y se comienza, hermanos, a armar una duda, hermanos, dentro del creyente y a dudar de la doctrina, hermanos, del Evangelio. Entonces, hermanos, es eso lo que estaba pasando, hermanos, en la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas, hermanos, no estaba siendo perseguida, no tenía problemas de afuera, sino que el problema, hermanos, estaba dentro, que los falsos maestros, hermanos, negaban completamente a Jesucristo. Sin embargo, hermanos, aunque de alguna forma estos falsos creyentes podían tomar en cuenta a Jesucristo, pero también, hermanos, decían que Cristo no era suficiente para la salvación del ser humano. Estos falsos maestros decían que está bien creer en Jesús, pero también decían estos falsos creyentes, hay que añadirle algo más a la fe, ¿verdad? Y estas son religiones peligrosas. Ellos decían, hermanos, sí, creamos en Jesús, pero también hay ceremonias que hay que cumplir para poder encontrar la salvación. Entonces, otros decían, sí, creamos en Jesús, pero también tenemos que guardar la ley, ¿verdad? Y eso era, hermanos, lo que la gente venía creyendo. Hoy en día tenemos muchas religiones, hermanos. La gente dice, está bien que crean en Jesús, pero ustedes no guardan el sábado, entonces están mal. Y comienzan, hermanos, ¿verdad?, a atacar, y aquel creyente que realmente, hermano, no ha dedicado tiempo a la palabra del Señor, de repente dice, bueno, es cierto, ¿verdad? Nosotros guardamos el domingo y los otros guardan el sábado, y la Biblia dice que el sábado, y nosotros, ¿por qué el domingo? Y comienza, no, ¿verdad? Yo me voy a pasar para el sábado porque ahí están mejor. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermano, todo eso pasaba, hermanos, en la iglesia de Colosas. Ahora, no hay una seguridad total, hermanos, de todas las clases de doctrinas falsas que enseñaban, pero sí de algunos aspectos, hermanos, que nos van a ayudar a entender qué tipo de enseñanza estaban dando. Y al parecer, hermanos, estas enseñanzas tenían que ver con las costumbres de la religión judía, o sea, hermanos, de las prácticas de la ley. Entonces, todo eso, hermanos, en la iglesia de Colosas había una mezcla de cristianismo, había una mezcla de judaísmo, había una mezcla de filosofías griegas, había una mezcla, hermanos, de tradiciones humanas, había una mezcla, hermano, que practicaba muchas cosas, hermano. Entonces la gente ya no tenía una sola verdad, sino que la gente tenía varias cosas. Entonces la gente comenzaba a confundirse. Y es por eso que muchos abandonaban el Evangelio de Jesucristo
porque eran confundidos con el falso evangelio. Entonces, hermano, esto mismo ocurre, hermanos, en estos días. Vivimos en una generación, hermano, donde abundan las voces religiosas, abundan, hermano, hay miles de iglesias, hermanos, en todo el mundo, hay miles de religiones, hay cientos de doctrinas, hermano, cientos de predicadores, hermanos, en todo lugar. Hay cientos de libros, hermano, de la cual uno podría también confundirse. Hay cientos de videos, pero la gran pregunta, hermano, continúa siendo la misma. Todos esos predicadores, todas esas doctrinas, todos esos libros, todos esos videos, la pregunta sigue siendo, ¿todo eso conduce realmente a Cristo? Entonces, hermano, porque no todo lo que proviene, hermano, o todo lo que, pero no todo lo que habla de Dios o en nombre de Dios proviene de Dios. No sé si me estoy explicando. No todo lo que se habla en nombre de Dios proviene de Dios. Aún, hermano, la palabra de Dios dice que los demonios también creen. ¿Pero qué dice? ¿Pero qué dice? Pero tiemblan. Amén. Significan que los demonios también creen en Dios, hermano. ¿Está conmigo? Pero tiemblan, dice la palabra de Dios. Por eso Pablo, hermano, comienza este pasaje con una advertencia. En el versículo 8 dice, comienza Pablo diciendo una frase. ¿Cuál es la primera frase que aparece ahí? ¿Cuál dice? Mirad. Pablo comienza, hermanos, esta otra parte de esta carta haciendo un énfasis en esa palabra que dice mirad. Y esa palabra, hermano, es un llamado a permanecer vigilante. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Recuerda el domingo pasado que hablamos acerca de estar vigilantes? ¿Verdad? Que de estar atentos a la venida del Señor. Entonces la palabra mirar también es un llamado a estar vigilante. Esta es una orden, hermano, para cuidar nuestro corazón. La palabra mirar es una exhortación a discernir espiritualmente. Hermano, la batalla más grande de la iglesia nunca ha sido, hermanos, únicamente contra la persecución, sino la batalla más grande de la iglesia ha sido, hermano, contra el engaño. Jesús mismo dijo, hermanos, en Mateo 24:3, dice Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo? Miren lo que respondió Jesús. Dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad. O sea, otra vez, ¿verdad? Esa palabra, mirad, que nadie os engañe. Entonces Jesús también estaba poniendo un énfasis a tener cuidado de lo que estamos absorbiendo o qué palabra, qué doctrina estamos nosotros alimentándonos. ¿Me estoy explicando? También el apóstol Pablo le dijo a los ancianos de Éfeso, allá en Hechos capítulo 20, versículo 29, dice la palabra de Dios. Hechos 20:29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. El 30 dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Entonces, la palabra de Dios, los apóstoles, Pedro también, hermano, habló de los falsos maestros. El apóstol Juan también habló de los anticristos, que también los falsos maestros, que él los llama los anticristos. Es decir, hermano, que las escrituras nos enseñan que la iglesia debe de cuidar la pureza del evangelio. Amén, hermanos. La iglesia debe de cuidar la pureza del evangelio. Porque, hermanos, cuando Cristo deja de ser suficiente en una iglesia o en un creyente, entonces comienza a surgir la parte religiosa.
Se lo vuelvo a repetir. Cuando Cristo deja de ser suficiente para un creyente o para una iglesia, comienza a surgir la religión. Por ejemplo, cuando Cristo ya no es suficiente, la gente dice, hermanos, bueno, también creamos en el Señor, pero también hagamos obras para ser aceptados por Dios. Muchas personas, incluso en el ámbito evangélico, hay muchas iglesias que aún creen que la salvación la pueden perder porque realmente no se sometieron a Cristo. Cuando realmente, hermano, la Biblia habla acerca de que la salvación es un regalo de parte de Dios. Amén, hermanos. Es un regalo de parte de Dios. Y un regalo, hermano, cuando usted regala algo, ya no lo puede quitar. ¿Me estoy explicando? Si se lo quita, ya no es un regalo. Entonces la salvación también no es un premio, porque los premios se ganan. Amén. La salvación usted no tiene que hacer nada para que alguien le regale algo, ¿verdad? Pero si usted cree que la salvación es un premio, entonces usted tiene que ganársela y esa es cosa imposible. ¿Por qué razón? Por la razón, hermano, es que nadie, absolutamente nadie, puede forzarse para ganar la salvación. La salvación es un regalo de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, cuando alguien recibe la salvación, cuando alguien recibe, hermanos, esa salvación, esa misma salvación comienza a dar fruto de que esa persona es salva. Amén, hermanos. Esa misma salvación comienza a hacer cambios en nosotros. Pastor, yo conozco mucha gente que es evangélica y no ha cambiado. No podemos, hermano, la Biblia dice, queridos hermanos, por sus frutos los conoceréis. Amén, hermano. Cuando yo recibo verdaderamente la gracia del Señor, comienza a producirse cambios en mí por medio del Espíritu Santo. Amén. Significa, hermanos, que mi vida se le ha dado al Señor y el Señor va transformando mi vida. Pero cuando nosotros sostenemos la salvación a base de mis obras, todos los días la perdemos, hermano. No sé si me explico. Es como si Dios estuviera, bueno, hoy nos reconciliamos con Dios. Ah, se reconcilió Jorge conmigo, lo escribo en el nombre, en el libro de la vida. Pero mañana le fallé, borrémoslo. Pero me voy a reconciliar, volvemos a anotar. Pero le vuelvo a fallar, lo volvemos a borrar. Hay gente que así piensa, hermano. Eso no es la gracia del Señor. Eso es cuando pensamos que podemos sostener la salvación por nuestros propios medios. ¿Está conmigo? ¿Se recuerda la parábola del hijo pródigo? ¿Alguien la ha oído, hermanos? Ese hijo estaba en casa, pero se fue a desperdiciar todo en el mundo. La pregunta, ¿dejó de ser hijo? ¿Dejó de amarlo el padre? Simplemente había perdido la comunión con el padre. Pero cuando este hijo regresó a casa, le dijo, te voy a volver, ¿verdad?, a ir a sentar a la alcaldía porque ya no sos mi hijo. Le dijo al padre, no, lo abrazó. Amén. Y el padre hizo cuentas que el hijo como si no hubiera hecho nada. ¿Me estoy explicando? Claro, el tipo, hermano, se revolcó con los cerdos, pero eso es las consecuencias de nuestros errores. Pero el padre lo abrazó y lo amó, lo limpió, sucio, lo abrazó. Esa es la gracia del Señor. Amén. Esa es la gracia del Señor. Entonces, pero el evangelio, hermano, no se trata de creer en Cristo, pero también me esfuerzo para no perderme. Una de las cosas, hermano, es que el mismo Espíritu Santo que está en mí
me va llevando a estar en comunión con Dios. Pero ¿qué hay, pastor, de aquellas personas que un día aceptaron a Cristo, se bautizaron, sirvieron y ya no están? ¿Me estoy explicando acá? ¿Qué hay de esas personas? Es posible, hermanos, que esas personas sean hijos pródigos y que está, hermanos, Dios trabajando en ellos. Y lo otro puede ser, hermanos, es que nunca recibieron a Cristo. Simplemente, hermano, fue algo, hermano, superficial, pero no hubo una verdadera conversión en esas personas. ¿Me estoy explicando? Entonces, hermanos, todo esto estaba pasando en la iglesia de Colosas. Y los falsos maestros se habían infiltrado. Y los falsos maestros decían, Cristo no es suficiente para salvar. Pero Pablo decía, sí, decía Pablo, Cristo es suficiente para salvar. Cristo es suficiente para justificar. Cristo es suficiente para santificar. Cristo es suficiente para glorificar al creyente, queridos hermanos. Amén. Solamente estaba en la introducción, hermano. En primer lugar, hermano, no, de verdad, hermano, me emocioné. En primer lugar, hermano, ya veo que va avanzando el tiempo, hermano. Que viera que aquí, hermano, no se siente el tiempo, hermano. En primer lugar, hermano, debemos de cuidar de no ser engañados. Dice el versículo 8. Bueno, dice la frase, Pablo comienza con la frase, mirad. No es una sugerencia lo que Pablo está haciendo. Pablo está haciendo un llamado a prestar atención. Es como cuando yo le digo, ¿está conmigo acá? Esto es un llamado a prestar atención, ¿verdad? Entonces, la iglesia debe de aprender, hermano, que no todo mensaje que menciona a Dios proviene de Dios. El criterio, hermano, no es si el que predica es emocional. El criterio no es si el que predica, hermanos, verá, brinca, salta. No, hombre, ese sí tiene unción. Hermano, la bulla no es señal de unción. La autoridad es la señal de la unción. Hay gente, hermanos, que se confunde porque un predicador brinca, salta, hermanos, y gloria a Dios, hermanos, y es muy... Porque hay ese tipo de predicadores y no estoy diciendo que, que ellos lo hagan mal. Pero mucha gente piensa, hermano, que ese sí es un predicador. No, ese predicador sí me gusta porque exhorta, ¿verdad? Pero a veces lo que se está predicando no es una fuente sana doctrinalmente. Entonces, hermanos, el mensaje no debemos enfocarnos solamente en emocionar, sino que el mensaje tiene que ser exaltar la grandeza del Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, ¿a qué se le llama filosofía, hermanos, en esos tiempos? Dice Pablo, mirad que nadie os engañe. ¿Por medio de qué dice? Por filosofías y huecas sutilezas. ¿A qué se le llama filosofía? Aunque, hermanos, la palabra filosofía significa, hermanos, amor por el conocimiento, ¿verdad? Eso significa la palabra filosofía, amor por el conocimiento. Alguien que le gusta leer libros, esa persona es podríamos llamarlo un filósofo, ¿verdad? Porque le gusta el conocimiento. ¿Es malo eso? No, hermano, no es malo. No es malo, ¿verdad? No es malo, hermanos, adquirir conocimiento. En el caso del apóstol Pablo, hermano, se lo dice a la iglesia en una forma religiosa, porque en aquellos tiempos, hermanos, los que se burlaban del evangelio, decía, la filosofía de los cristianos. Y el evangelio no es una filosofía. El evangelio es poder de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, ¿a qué se refiere, hermano, con filosofías huecas y sutilezas? Se refiere, hermano, que este tipo de enseñanzas eran muy atractivas, hermanos, de los falsos maestros. Las falsas enseñanzas que los falsos maestros daban no eran aburridas, sino que eran muy atractivas. Y cualquiera podía caer en el engaño. Cualquiera podía ser confundido.
Alguien que es muy sutil es alguien que tiene mucha astucia para engañar a otros. Ese es alguien muy sutil. Alguien que le está mintiendo y usted no se da cuenta que le están mintiendo. Cuando usted viene a sentir, hermano, dice, bueno, a mí me engañaron, ni sentía que me dieron mentir. Ese es alguien sutil, alguien que es muy astuto. ¿Me explico, hermanos? Alguien que puede disfrazar la mentira haciéndola pasar por verdad. Así que estas enseñanzas, hermanos, eran muy atractivas, eran muy, hermanos, elocuentes, pero dice Pablo, son huecas. Amén. En otras palabras, estas falsas religiones estaban entrando en Colosas. ¿Qué enseñaban esas falsas religiones? Enseñaban, hermanos, la tradición de los hombres. Enseñaban que los cristianos estaban incompletos, que tenían que circuncidarse y si no lo hacían no eran cristianos. Porque la fe la confundían con las obras. Decían, está bien, creamos en Cristo, pero también hay que circuncidarse. Entonces muchos eran engañados. Muchos hermanos dejaban el cristianismo porque esto era lo que practicaba la ley judía. Recordemos, hermano, que el evangelio se comenzó a predicar desde Jesucristo para adelante. Antes de Jesucristo, la gente practicaba una religión judía, con ceremonias, con ritos. Y todo se hacía, hermanos, en base a la ley. Pero venido Cristo, en Cristo se cumple toda la ley. Amén. En Cristo se cumple toda la ley. Significa, hermano, por eso Jesús dijo, venid a mí los que están cansados y trabajados, yo los haré. ¿Qué ofrece Jesús? Descanso. ¿Qué ofrece Jesús? Descanso. ¿Y el sábado para qué era? ¿El sábado para qué era? ¿Para qué? Para descansar. Cristo es nuestro sábado. En Cristo descansamos de las obras. Ya no tenemos necesidad, queridos hermanos, de circuncidarnos. Ya no tenemos necesidad de practicar ritos religiosos para agradar a Dios. ¿Está conmigo? Ayunemos para agradar a Dios. La Biblia no dice eso. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? ¿Con qué se agrada a Dios, hermanos? ¿Con qué se agrada a Dios, hermanos? Hebreos 11:6. ¿Con qué se agrada a Dios, hermanos? Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué es lo que Dios demanda de nosotros? Fe. La confianza absoluta en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces los judíos decían, sí, Cristo salva, pero también necesitas de hacer esto. Sí, Cristo salva, pero necesita guardar ciertos rituales. Sí, Cristo salva, pero necesita seguir las tradiciones que hemos implementado. Sí, Cristo salva, pero necesitas alcanzar un conocimiento especial. Sí, Cristo salva, pero necesitas hacer ciertas obras para ganar el favor de Dios. Y ese fue precisamente, hermano, el problema en Colosas. Cristo estaba siendo removido poco a poco del centro de la doctrina de la iglesia. Hermanos, una de las cosas es la alabanza en la iglesia tiene que exaltar a Jesús, tiene que exaltar a Dios. Cuando nosotros adoramos al Señor, la alabanza tiene que tener una exaltación a Dios. Si no exalta a Dios, no se le puede llamar alabanza a Dios. Hay muchas letras, hermano, con contenido cristiano. Pero cuando nosotros decimos, vamos a adorar a Dios y cantamos, levanto mis manos, usted no está adorando a Dios. Usted está hablando de su necesidad humana. ¿Es malo? No, no es malo. ¿Me estoy explicando?
Cuando decimos vamos a adorar a Dios y cantamos algo que llene el corazón humano y no exalta a Dios, usted no está adorando a Dios. Simplemente está, hermanos, autosatisfaciendo su emoción humana. Pero cuando decimos vamos a adorar a Dios es cuando decimos, vamos a cantar, tu fidelidad es grande. ¿De qué estamos hablando ahí? De la fidelidad de Dios. Entonces la alabanza tiene que exaltar, porque la alabanza es para exaltar a Dios. Entonces ya no cantamos, sí, hermano, se puede. Lo que estoy diciéndole yo, hermano, es que la alabanza debe de exaltar a Dios. La predicación debe de exaltar el conocimiento de Dios, el poder de Dios, la fe, cómo obra Dios a través del poder del mismo. Amén, hermanos. Así que hoy en día, hermano, tenemos muchas personas que solamente están siguiendo una religión, pero no están teniendo una relación personal con Dios. ¿En qué consiste la religión? La religión, hermano, es tratar de ganar el favor de Dios por medio por nuestros propios medios y no a través de los méritos de Cristo. Pero el evangelio, hermano, no es una práctica de una religión. El evangelio, hermano, es tener un encuentro verdadero con el Hijo de Dios. Amén. Es tener un encuentro real con el Hijo de Dios. Cuando la mujer de flujo de sangre se encontró con Jesús, su vida cambió. Amén. Cuando la gente se encontraba con Jesús, su vida cambiaba. Entonces, si nosotros hemos tenido un encuentro real con Jesús, ¿cuál es el resultado? Un cambio de vida, un cambio de pensamiento. Ya no pensamos, ya no debemos pensar como pensábamos en el mundo, sino que mis pensamientos se renuevan en la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, debe de haber un cambio en nosotros. ¿Por qué? Porque hemos tenido un encuentro personal con Cristo. Hermano, Cristo sigue siendo el centro de todo lo que hacemos. Realmente Cristo, hermano, sigue siendo el centro de todo. Cuando Cristo deja de ser el centro, hermanos, cuando Cristo deja de ocupar el primer lugar, hermanos, cualquier cosa puede ocupar su lugar. Puede ser la tradición, puede ser, hermano, la experiencia, puede ser la emoción. Mire, hay gente que dice, mira, yo no leo la Biblia, pero a mí me gusta sentir la presencia de Dios. Usted está hablando de emoción, de experiencias, pero no de una verdad. ¿Estoy explicando? Yo tengo que encontrarme con la verdad. Pero cuando Cristo es removido, hermano, del centro, entonces comienza a haber legalismo en las religiones. Comienza a haber orgullo en las religiones, en las iglesias. Así que examinemos, hermano, nuestro corazón. ¿Qué ocupa el primer lugar en nuestra vida espiritual? Nuestra confianza está únicamente en Cristo o comenzamos a depender de nuestras prácticas, de nuestras tradiciones o de nuestros propios esfuerzos para sentirnos aceptados por Dios. Cuando nosotros leemos los evangelios, encontramos a un Jesús, hermano, totalmente diferente a lo que la religión me enseñaba. A veces pensamos, hermanos, que si yo no hago esto o lo otro, a veces pensamos si no practico alguna tradición, algo para sentirme bien, que estoy bien con Dios. Fíjese, hermano, que aunque nuestros hijos se porten desobedientes, usted los sigue amando. Claro, su anhelo es que se porten bien, ¿sí o no? Pero el amor de usted no cambia. Usted los sigue amando. Usted los sigue apreciando igual. No dejan de ser sus hijos, hermano, porque hoy le desobedecieron. Le aseguro que si hoy le desobedece, más tarde los está abrazando, ¿verdad? Porque no dejan de ser hijos. Pues nosotros fuimos adoptados por Dios. Pasamos a ser, pasamos a ser hijos. Y no hay, hermanos, algo que podamos decir, bueno,
yo para agradar a Dios tengo que hacer algo. Y lo que Dios dice, sin fe es imposible. Ahora, si yo tengo fe, me va a llevar a orar. Si yo tengo fe, me va a llevar a tomar la palabra de Dios. Si yo tengo fe, me va a llevar a un cambio de vida, pero es a través de la fe. Amén. Es a través de la fe. Yo no puedo decir, no, yo tengo fe, pero no ora. Entonces, ¿qué tipo de fe es? Yo no puedo decir, no, yo tengo fe, pero no voy a la iglesia, pero tengo fe. ¿Pero qué tipo de fruto es? Y usted puede decir, yo tengo fe, pero a mí me da sueño estudiar la palabra de Dios. ¿Qué tipo de fe es entonces? Eso no es fe. Usted puede tener alguna experiencia, algún emocionalismo, pero cuando llegan los problemas, usted no tiene firmeza ni tiene raíz. ¿Por qué? Porque su fe no está fundamentada en la promesa. Es por eso, hermanos, que es bien importante que nosotros afirmemos nuestra fe en el Señor Jesucristo. No sé si me están entendiendo en esta tarde, hermanos. Entonces, hermanos, no hay religión que pueda llenar los vacíos que solamente Cristo puede llenar. Dice el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. El 10 dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué enseña la religión? La religión enseña que podemos vivir conforme a los deseos del mundo y no hay problema. Eso enseña la religión. No, usted es hijo de Dios, pero usted vive como quiera, ¿verdad? Pero el Evangelio no enseña eso. Y ese tipo de enseñanza, fíjense, hermano, que hace un buen tiempo atrás, cuando todavía yo era católico, una persona me evangelizó de otra religión, de otra iglesia. Y me dijo, ¿verdad? Que aceptara a Cristo. Y yo le dije que no, porque en ese entonces era católico, ¿verdad? Y nosotros decíamos que todos los domingos recibíamos a Cristo. Y, pero le digo algo, explícame lo que es la salvación, le dije yo a él, ¿verdad? Y me dijo, no, me dijo, la salvación, me dijo, vos aceptas a Cristo y yo os salvo. Ah, está bien. Pero los frutos, yo era católico, pero no era tan pasmadito, hermano. Pero los frutos, no, me dijo, sí. Vos podés aceptar a Cristo, me dijo, y vos podés vivir la vida normal. Porque yo sabía que esa persona que me estaba evangelizando tenía, aparte de su esposo, tenía otra mujer. Entonces yo, hermanos, en ese tiempo, ¿verdad? Lo confronté, le digo, mira, vos decís que sos salvo. Sí, me dijo. Y tu vida, le dije yo, da testimonio que sos salvo. Y me dijo él, ya sé por dónde vas, me dijo, pero mira, me dijo, una vez que recibimos a Cristo, me dijo, recibimos a Cristo. Quiere decir, le digo, que si yo recibo a Cristo y estoy en un motel con otra mujer que no es mi esposa, y viene Cristo, me voy con Cristo. Te vas con Cristo, me dijo. Qué chivo, dije yo, ¿verdad? Acepto a Cristo. No, se mentira. No. Entonces, hermanos, la gente puede enseñar cosas erróneas y pensar, hermanos, que aceptamos a Cristo, vivimos como querramos y no hay problema. Pero Jesús dijo que no se pueden servir a dos señores. Amén, hermanos. Entonces la salvación tiene que dar un fruto de un verdadero arrepentimiento. ¿Me estoy explicando? ¿Qué enseñan las religiones? Las enseñanzas de la religión es que ponen sus propios pensamientos por encima de lo que Dios ya estableció y dice que está bien. ¿Qué más enseñan las religiones? También enseñan enseñanzas de hombres y no según lo que Cristo ha establecido en su palabra. Así que dice la palabra de Dios en el versículo 9, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos, que es la cabeza de todo principado y potestad. Amén. Entonces, hermano, ¿por qué debemos de confiar en Cristo y no en la religión? Porque en Jesús no hay falsedad. Amén. Porque en el Evangelio no hay falsedad. Jesús es el Dios encarnado. Amén, hermanos.
Y no hay nadie, hermano, que pueda transformar la vida del ser humano, sino solamente el Señor Jesucristo. Amén. En Jesús estamos completos, dice Pablo. La religión, hermano, no nos muestra a Dios. La religión solamente nos engaña para no conocer la plenitud de Cristo. Y Jesús, hermano, es el único que puede trazar un camino para que el ser humano llegue a Dios. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Jesús no dijo, yo soy un camino, no, yo soy el camino. Jesús no dijo, yo soy una verdad, no, Dios, yo soy la verdad. Jesús dijo, yo soy una vida, no, Jesús dijo, yo soy la vida. O sea, que Jesús está por encima de todo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Así que debemos de pedir, hermanos, al Señor el discernimiento espiritual. No aceptar, hermanos, una enseñanza solamente porque el predicador es popular. No aceptar una enseñanza solamente porque la predicación es conmovedora y proviene de una persona famosa, ¿verdad? No, pero como es famoso, preguntémonos, hermanos, siempre. ¿Esa palabra exalta a Cristo? ¿Esa palabra, hermano, realmente está exaltando la grandeza de Cristo? Preguntémonos, ¿es fiel al contexto de las escrituras lo que me están enseñando? ¿Produce una vida de obediencia y santidad lo que me están enseñando? Entonces, hermano Pablo, después de advertir sobre el peligro del engaño, Pablo va a dirigir, hermanos, una mirada a la respuesta definitiva de Dios frente, hermanos, a las falsas doctrinas. Y Pablo va a hacer una declaración, es que Pablo dice que Cristo es absolutamente suficiente. Dice el versículo 9, en Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Amén. Jesús, hermano, es Dios en toda su plenitud. Los falsos maestros decían, no, todavía le falta algo. Pero Pablo dice, no le falta absolutamente nada, porque en Cristo están completos, dice Pablo. Y la palabra completo significa llenos, satisfechos, plenamente equipados, perfeccionados. Así que esto describe, hermano, la posición espiritual del creyente cuando una persona recibe a Jesucristo. Cuando una persona recibe a Jesucristo, recibe el perdón de sus pecados. Cuando una persona recibe a Jesucristo, recibe una vida completamente satisfecha. Porque Cristo, hermano, es la justicia de Dios. En Cristo, Dios satisfizo, hermano, toda la ira que estaba sobre nosotros. Hermanos, en Cristo recibimos la adopción de hijos para con el Padre. O sea que en Cristo, hermano, tenemos todo, hermano. Y cuando a veces la gente dice, sí, en Cristo lo tenemos todo, y la gente siempre lo lleva a lo material. Pero cuando la Biblia habla, hermano, que en Cristo estamos completos, está hablando, hermano, que no necesitamos nada más para alcanzar la salvación. Cristo alcanzó la salvación por nosotros, hermano. Si lo que el Señor está ofreciendo es que el ser humano reciba el regalo, nada más. Perdón, hermano. Nada más la propuesta de Dios es, miren, yo ya pagué por ustedes. Reciban el regalo. Y aún si la gente dice, no, vayan otra vez. ¿Ya ve usted cuando la señora de los aguacates pasa por su casa? ¿Va a querer aguacates? ¿Y quiere eso usted? Vayan otra vez. Entonces la gente trata, hermanos, o la gente piensa que uno cuando le invita a venir a Cristo, tomate le anda vendiendo, hermano. Y la gente dice, no, vayan otra vez. Simplemente Dios, hermano, lo que le ofrece al ser humano es el regalo que Él ya compró. El perdón que Él ya compró. La salvación que Él ya compró. Entonces, queridos hermanos, la religión intenta llenar el vacío mediante los esfuerzos humanos.
pero el Evangelio lo llena mediante la gracia de Dios. Es que cuando comprendemos que estamos completos en Cristo, dejamos de buscar aceptación del mundo. Y nuestra identidad ya no depende del éxito, ni la fama, ni las cosas de este mundo, ni la aprobación de las personas, sino, hermanos, solamente la pertenencia en el Señor Jesucristo. Y Pablo responde declarando que Cristo es la cabeza de todo principado y toda potestad. Dice el versículo 10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo dice, no existe otra autoridad por encima de Cristo. Cristo gobierna sobre los ángeles, Cristo gobierna sobre principados, Cristo gobierna sobre potestades, Cristo gobierna, hermano, sobre los poderes de las tinieblas, Cristo gobierna sobre Satanás, hermano, Cristo gobierna sobre la muerte, Cristo gobierna sobre el pecado. Hermano, después de la resurrección, Jesús declaró, toda potestad me ha sido dado en los cielos y en la tierra, dice la palabra del Señor. Amén. Entonces Cristo es por encima de todo. Y debemos de confiar en el Señor, que lo que Él nos ha dado, hermano, es eterno, es para siempre. Amén, hermanos. ¿Usted cree eso, hermanos? Ahora, terminamos con el versículo 11 y 12, hermanos, el tiempo ya no me dio más, pero dice, en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante, mediante la fe en el poder de Dios, que le levantó de los muertos. Los judíos enseñaban que para ser pueblo de Dios hay que circuncidarse, porque eso era la ley. Nadie podía ser judío si no se circuncidaba. Por eso la palabra prosélitos proviene de el lenguaje de aquellas personas que no eran judíos, pero se circuncidaban y a través de la circuncisión ellos eran contados como pueblo de Dios. Por eso los prosélitos eran gentiles que se habían hecho judíos, pero que no eran judíos, sino que a través de la circuncisión habían profesado la fe, la fe judía. Entonces los judíos enseñaban que para ser pueblo de Dios tenía que circuncidarse, porque era una práctica normal de la ley, norma de la ley. Entonces Pablo enseña que ese pacto ya no está vigente y que ahora, hermanos, no hay necesidad de esas prácticas porque nosotros, dice la palabra de Dios, ya no estamos bajo la ley. Amén. Sino que hoy estamos bajo el nuevo pacto que es la gracia del Señor. Así que en el Evangelio ya no hay necesidad de normas que debemos de cumplir para agradar a Dios. Ahora es Dios mismo quien nos ha circuncidado, pero no en la carne, sino la palabra de Dios dice que nos ha circuncidado el corazón. Eso se llama nuevo nacimiento. Amén. Cuando Cristo circuncidó nuestro corazón, es cuando usted se le quitó la gana de vivir conforme al mundo. ¿Verdad? Usted va dejando las prácticas del mundo. ¿Por qué? Porque usted ya vive para Dios. Usted ya se siente incómodo con las prácticas del mundo. Usted ya no se siente cómodo y usted dice, no, es que ya no puedo vivir así. Yo tengo que estar bien con Dios. ¿Verdad? Y usted comienza, hermanos, a adoptar, ¿verdad? Su devoción a Dios y comienza a vivir para Dios. Y entonces el Espíritu Santo va transformando su corazón. Y de repente, hermano, aquellas malas palabras que usted decía ya no las dice. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, hermano, circuncidó su corazón. Amén, hermanos. Aquellos malos deseos, aquellos malos impulsos que usted tenía, hermanos, que desagradan a Dios, ya no los tiene. ¿Por qué? Porque el Señor circuncidó su corazón. Por eso la circuncisión ya no es en la carne, sino que la circuncisión ahora es del corazón. La pregunta es, hermano, cualquiera puede decir, pastor, yo ya soy bautizado. La pregunta no es si fue bautizado. La pregunta más importante es si ha nacido de nuevo.
Porque mucha gente que ha sido bautizada no han nacido de nuevo. La pregunta más importante es, hermanos, si hemos nacido de nuevo, si hemos sido circuncidados del corazón, si hemos sido sepultados con Cristo y resucitados con Él. Y cuando eso suceda, entonces reflejamos la gloria de Dios en nosotros. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a nosotros a vivir plenamente en Cristo, hermanos. A que su vida espiritual ya no descanse en sus propios esfuerzos. Su vida espiritual descanse en la plenitud de Cristo. Y cuando usted le falla a Dios, no se sienta excluido. Dígale, Señor, te he fallado. Dice la Biblia, hermano, que si pecamos, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, al Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, que esta palabra nos ayude a vivir confiados plenamente en el Señor Jesucristo. Que si usted le falló a Dios, no se sienta fuera de las ligas mayores, hermano. Vuelva a Cristo, dígale, Señor, te he fallado. Pero de verdad, hermano, ¿verdad? De verdad, con un corazón arrepentido, le digamos, Señor, te he fallado. Porque Él es mi papá, ¿verdad? Usted cuando sus hijos le desobedecen, les enseña, mira, pedirle perdón, ¿verdad? Entonces igual nosotros con Dios, hermano, cuando le fallamos a Dios, vayamos y reconciliémonos con Dios, hermano. Termino con este texto, hermanos, el versículo 11, pero en la traducción lenguaje actual dice, los judíos se circuncidan en señal de que son parte del pueblo de Dios, pero a ustedes Dios los hizo parte de su pueblo al unirlos a Cristo. Y así les quitó el deseo de seguir pecando. Como dos nada más. Dice, esa fue la circuncisión que Dios mismo les hizo, dice ese texto. Así que todo aquel que ha recibido a Cristo ha recibido la gracia de Dios para hacer la voluntad de Dios. Amén. Y la Biblia nos dice, hermano, que a través del bautismo es que somos sepultados en Cristo, pero también somos resucitados para una vida nueva en el Señor. Así que ya no hay más religión que nos separe de la verdad de Dios. Ahora en Cristo somos libres, no para seguir pecando. Somos libres de la condenación. Somos libres, hermanos, del pecado en que vivíamos. Amén, hermanos. Él nos ha santificado. Usted y yo somos santos. El apóstol Pablo llama al pueblo de Dios, lo llama santos. ¿Qué significa santos? Apartados. Supongamos, hermanos, que todo este es el mundo. Aquí vive el pecado, aquí vive el egoísmo, aquí vive el odio, el rencor, la amargura, los deseos carnales, el adulterio, la fornicación, todo aquí, hermano. Pero viene Cristo, hermanos, y nos comenzó a apartar. Voy a apartar este. Todos vivíamos aquí, hermano, en este mundo. Pero Cristo comenzó a apartarnos uno a uno, hermano, para que no viviéramos en este lugar, sino que viviéramos para Cristo. Por eso dice la Biblia que nos ha llamado santos, nos apartó, nos sacó de la contaminación y nos puso aparte para que viviéramos para Él, hermano. Amén, hermanos. Si es así, denle un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Esta noche, cierra sus ojos ahí donde está, Señor, te damos gracias.